Siete de la mañana, 39 minutos. Saludamos a esta hora al senador por la Florida, republicano por la Florida, el señor Rick Scott. Señor Scott, gracias por acompañarnos. Buenos días aquí en la FM. Es un placer. Gracias por darnos algunos minutos. La primera pregunta que le voy a hacer al senador Scott es ¿qué piensa? ¿Qué piensa sobre el nuevo gobierno en Colombia? ¿Cómo ve él desde el Senado estadounidense la llegada de Gustavo Petro como presidente de Colombia? Senator, this weekend, we in Colombia, we're going to have a new president. It's going to be Gustavo Petro. What's your impression about Gustavo Petro and how Colombia will be under his presidency? Well, estoy muy preocupado por el futuro de la democracia y la estabilidad en Colombia y en la región. Colombia es una de las democracias más fuertes de América Latina y uno de los mejores amigos de los Estados Unidos en la región. Pero Gustavo Petro es un socialista de extrema izquierda que fue parte del grupo terrorista M-19 en Colombia. Ahora vemos a los dictadores, terroristas y carteles de la droga de la región celebrando su victoria, su inauguración. Sí, ahora más que nunca los Estados Unidos deben mantenerse firmes ante los ataques a la democracia en la región y amenazas a la seguridad nacional de Colombia y de los Estados Unidos. Senador Scott, ¿por qué entonces, si hay a esta preocupación dentro del legislativo por una parte de ustedes, el gobierno de Biden ha tendido la mano tan rápidamente al gobierno de Gustavo Petro? Senator Scott, why, if there is this kind of preoccupation in the Congress, in the U.S. Congress, by senators like you, the government of President Joe Biden has been so, let's say, happy about Gustavo Petro's victory in Colombia. Immediately after he won, President Biden called Gustavo Petro to congratulate him for his victory. Why is this difference? A Biden no le importa la lucha por la democracia. Biden abandonó por completo a los que luchan por libertad en América Latina. Una y otra vez, cuando Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua más necesitan el apoyo de los Estados Unidos, Biden elige apaciguamiento sobre la libertad, la seguridad y estabilidad de nuestro hemisferio. Pero ¿dónde está el apoyo de Joe Biden a Colombia? En lugar de luchar por la paz y la estabilidad en nuestro hemisferio, Biden eliminó a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Es terrible, especialmente durante la campaña presidencial de Colombia. Biden, todos los días, Biden elige el apaciguamiento sobre la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio. Es terrible. Senador, con los buenos días. ¿Hasta dónde, me he dicho, cuáles son las líneas rojas para el gobierno de los Estados Unidos, para el gobierno no solamente de Joe Biden, para los Estados Unidos? Porque aquí se va a negociar no extradición, por ejemplo, para las bandas criminales, para los narcotraficantes. Aquí también se habla de no fumigar los cultivos ilícitos y se piensa que van a seguir. Senator, what are the red lines for the government of the United States? Because we're discussing here no extradition for the leaders of the Gulf cartel responsible for most of the drugs in the United States, and now also we are discussing no more what's the name? ¿Cuál es el nombre para glifosato? Glyphosate. Yeah, no more glyphosate. To all the grown and the poppies in Colombian fields. Well, it's muy importante que no podemos regresar a las políticas de Obama. Si siempre lucharé con el pueblo de Colombia en la defensa de la libertad y la democracia. I mean, I think we have to look at, if we're going to continue to help Colombia. I mean, why would we give money to the government of Colombia if they're not going to do the things we care about? We don't want more drugs. We don't want
Petro to eliminate freedom and democracy and liberty. We don't want Petro to help Maduro and the Cuban regime and Ortega. If he does, we'll say, why are we helping you? Why would you have a free trade agreement with the United States if this is I don't want to do that with countries that don't believe in freedom and liberty. Dice que Estados Unidos no quiere más drogas. Estados Unidos no quiere que Petro elimine la democracia. Estados Unidos no quiere que Petro ayude a Maduro y a Ortega. Entonces, dice el senador Scott, si Colombia no está alineada con nuestros intereses, ¿por qué tenemos que ayudarles? ¿Por qué tenemos que seguir en tratados de libre comercio? ¿Qué es lo que va a pasar con la ayuda de Estados Unidos si Colombia va en otra dirección? No habría sentido de continuar en este camino. Diana Mateos tiene pregunta. Sí, senador Scott, buenos días. Precisamente hacia el futuro se podrían ver afectadas las ayudas económicas de Colombia por parte de Estados Unidos. ¿Se pueden ver afectadas las relaciones entre los dos países con el gobierno de Petro? Senator Scott, do you foresee that in the future the United States help to Colombia, economic help from the United States, will be affected? Sí, depende de las acciones de Gustavo Petro. Is he going to stand up to the narco traffickers? Is he going to stand up for freedom? Is he going to try to change the Constitution to take away the power of the people? Is he going to get a Supreme Court that's not going to allow freedom and democracy? Is he going to put his opponents in prison? If he does, come on, we're not going to help him. I mean, I'm going to make sure American tax dollars are not spent money doing those things. Me aseguraré que los dineros de los que pagan impuestos en Estados Unidos no apoyen políticas antidemocráticas de Gustavo Petro. De las acciones de Gustavo Petro va a depender la ayuda que Estados Unidos entregará al país. No queremos que haya problemas con los pesos y contrapesos, con las cortes, etcétera. Si no hay un respeto a la democracia, no habrá apoyo de Estados Unidos a Colombia. Luis Carlos, me gustaría preguntarle al senador Scott, Gustavo Petro ha dicho no solo en campaña, sino ya como presidente electo que él va a respetar la democracia en Colombia, que no se va a hacer reelegir y que su gobierno durará 4 años únicamente. ¿Se le puede creer a Petro que va a respetar la democracia? Senator Scott, Gustavo Petro, the president-elect of Colombia, has repeatedly said that he's going to respect the Constitution, that he's not going to look for an extension of his period of government, that he's going to hold the Constitution accountable and he's going to work around it. Why you don't believe in what Gustavo Petro has said? So, sí, yo espero que es verdad. Pero Gustavo Petro es un socialista de extrema izquierda. Fue parte del grupo terrorista M-19. Es decir, terroristas, dictadores, carteles de la droga, celebrando su inauguración. Es un problema. So we will see. Veremos. Es lo que está diciendo Rick Scott. Gustavo Petro, socialista de extrema izquierda, fue el M-19. Socialistas, dictadores y carteles de la droga celebran de su victoria. Ya veremos. Santiago, ¿tiene pregunta? Sí, Luis Carlos, quiero preguntarle al senador Rick Scott por qué sí hay semejante preocupación, como bien lo expone, sobre los dictadores en la región. El gobierno pasado de Donald Trump pues no hizo mucho al final sobre Nicaragua o Venezuela. Senator Scott, if the American establishment and if the Republicans are so worried about what's going on in Nicaragua and Venezuela, why at the end of President Donald Trump's government there wasn't many actions against those regimes? Well, first off, la libertad y democracia por América Latina es muy importante para mí. Es importante que el presidente de los Estados Unidos lucharé con el pueblo de sus estos países. Pero, el Congreso no tiene posición. Congress can't do it by themselves. The president has to fight for this. We need a president that's going to say, Latin America is important to me personally.
And I will show up every day to fight for liberty and freedom. I will show up and complain about peaceful protesters being put in jail. I will show up and talk about when opponents are put in prison. So that's what we got to get a president that thinks about this every day. It's important to me every day. We got to get a president that thinks that way. Dice que Estados Unidos necesita un presidente que diga que América Latina es importante para la nación. Y no lo tenemos. Dice el senador Rick Scott, yo sí lucharé por la región, yo sí me levanto todos los días y me presento ante el legislativo para luchar por América Latina. América Latina y Estados Unidos necesita un presidente que se levante con la convicción personal de luchar por la región. Una última pregunta para el senador Scott, sabemos que está corto de tiempo, pero quisiera preguntarle cómo piensa él va a cambiar la dinámica de Estados Unidos con Colombia a raíz de las elecciones de medio término, donde se espera que la mayoría del legislativo pase de ser demócrata a republicano. ¿Eso cómo va a cambiar la relación que existe actualmente entre Colombia y Estados Unidos? Senator Scott, what do you think is going to be the effect of the elections, the midterm elections in the United States towards Colombia, taking into account that currently the legislative is primarily Democrat, and now, according to polls, it's going to become mostly a Republican. Is it going to be a change for Colombia? So, yo espero que es verdad. Soy el presidente del Comité Nacional de Senadores Republicanos. Mi trabajo es recuperar la mayoría del Senado este año y voy a trabajar duro todos los días para que eso suceda. El futuro de nuestro país es el futuro de la lucha por libertad y democracia en América Latina depende de esto. Los demócratas de hoy no son una amenaza para nuestra libertad, nuestra prosperidad, nuestro estilo de vida, nuestras familias, el futuro de los Estados Unidos y los países en América Latina. Pero los votantes hispanos están cada vez más inclinados a votar por republicanos porque los votantes hispanos tienen aspiraciones, quieren vivir en un país con un gobierno que valore la fe, la familia, el trabajo, una educación de calidad y la lucha por libertad y democracia en América Latina. Senador Scott, permite hacerme una última pregunta abusando de su tiempo porque me parece esto muy importante. En el sur de la Florida, cada vez es más importante la presencia colombiana. ¿Por qué los colombianos se han vuelto tan determinantes en la política regional y termina permeando la política nacional? ¿Por qué es tan importante el apoyo colombiano? Senator Scott, if you see it tactically speaking, in terms of districts in Florida, Colombians are becoming very important within the local politics and by transfer very important for the national politics. What's your interpretation about Colombians doing politics in Colombia and participating in Florida politics? Es muy importante por la lucha por libertad y democracia en América Latina y las oportunidades y prosperidad de hispanos en los Estados Unidos, que los votantes colombianos, venezolanos, votar por republicanos. It's what I tell people. This is your country. Get in the middle of the political system and elect people that believe the way you believe and work at it. And it's about votes. It's about getting people to the polls. It's about telling people what you believe. And if you do that, then your voice will be heard. Dice, yo lo que le digo a la gente es, este es su país. Métase en la mitad del ejercicio político y haga elegir a gente que piensa y siente como usted. Esa es la única manera de hacer el cambio. Es Rick Scott que está con nosotros a esta hora en esta entrevista con la FM. Mr. Scott, thank you very much. Como siempre, muchas gracias y su español cada vez está mejor, senador Scott. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene un buen día.